Vamos a arrancar en un minuto, arrancamos en vivo. Ya saben, las mujeres somos muy inquietas. Muy bien. Pues bienvenidos todos a este su espacio Robo Identidad MX Online, donde este día tendremos un ecosistema de especialistas del sector inmobiliario, de identidad digital y de la transformación digital, que esta tarde, bueno, va a estar de muy buen nivel. Bien, como todos saben ustedes, el robo de identidad es un tipo de fraude que se actualiza todo el tiempo, ¿no? Y este se realiza cuando una persona indebidamente se apropia de los datos personales de otra para hacer uso de ellos. Y no es exclusivo del mundo bancario, esto también pasa en el mundo inmobiliario. Por ejemplo, para realizar cargos no reconocidos sobre líneas de crédito, adquirir bienes, ustedes siempre están pensando en qué es lo que va a pasar si me roban la identidad en un banco o en una financiera, pero también puede llegar esto a pasar en créditos hipotecarios, ¿no? Y particularmente en el sector inmobiliario, imagínense que de repente su casa ya no les pertenezca, esto también pasa y esto también son cuestiones de suplantación de identidad. Dicho lo anterior, bueno, también se advierte que tanto propietarios de inmuebles como contrapartes en operaciones inmobiliarias pues, sufren de este tipo de fraudes, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, junto con algunos casos de robo de identidad, qué es lo que está enfrentando la situación actual del país en el mundo inmobiliario, cuáles son los retos, ahora cuáles son los mayores retos a los cuales el robo de identidad pues se va a empezar a meter en estos rubros, ¿no? Y es que hoy por hoy, junto con otros casos de robo de identidad, el sector inmobiliario va a ser uno de los que más afectación puede llegar a tener. Bien, además de esta perspectiva tal vez un poco negativa, el panorama no es de tanto desolador, puesto que algunos expertos en el sector inmobiliario, y lo platicaremos el día de hoy, también consideran que este tendrá una recuperación interesante, considerando que la construcción es una actividad esencial para el país, ¿no? Este evento busca generar conocimiento, compartir experiencias a la sociedad que tienen contacto directo con el sector inmobiliario en México y que han vivido realidades actualmente y que tienen gran experiencia sobre todo, ¿no? Esperamos que todos estén muy bien, que tomen una bebida refrescante, que están con calorcito y bueno, que disfruten esta tarde-noche junto con nosotros. Estoy seguro que toda la información que verán el día de hoy será de gran valor para ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible el Foro Robo Identidad e Inmobiliaria Digital. Muchas gracias a todos, agradecerle también a todos nuestros sponsors. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, como les comentaba, tenemos un gran foro de especialistas. También queremos agradecerle sobre todo al licenciado Irán Valdés, director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Cancún del Instituto Politécnico Nacional, al IQIT, Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología. Muchísimas gracias al Estado de Quintana Roo que nos ha apoyado en toda la serie de eventos. Y bien, vamos a dar pie al primer bloque de esta tarde, donde vamos a platicar con dos especialistas ya de casa y que tienen gran experiencia combinada entre temas de tecnología y entre temas también del sector inmobiliario. Le doy la bienvenida al foro Arturo Montaño, especialista y director de transformación digital en Medici. ¿Cómo estás, Arturo? Arturo. Bueno, le damos la bienvenida también a Adrián Cervantes, director de Conocimiento y Robo de Identidad MX y especialista en biometría, además de otras cosas que hace en algunas instituciones en cuestiones de seguridad y biometría. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, mi buen? Muy buenas tardes. Todo en orden. Qué bueno. Listos para empezar este foro. Perfecto. Pues Arturo, también te doy la bienvenida, mi buen. Gracias, Imán. Listo, me falló un poco el micrófono, pero sí, estamos aquí. Gracias. No te preocupes, pues bienvenidos. Bienvenidos, este es su foro. Bien, pues vamos a empezar un poco con el tema inmobiliario, mi estimado Arturo. Quisiera arrancar, tú que has vivido de frente el tema inmobiliario, ¿qué es lo que visualizas en los procesos manuales hoy? ¿Qué procesos manuales son los que tú crees que podrían empezarse a
a llevar a lo digital o que a lo mejor ya se llevan y qué ha sido de tu experiencia en este caso? Sí, definitivamente me he dedicado al tema digital, al tema de las tecnologías, en muchas otras industrias, principalmente de servicios financieros. Eh, Soy usuario también del sector inmobiliario y si en los procesos, en las empresas en las que se han implementado servicios digitales, han sido procesos que son complejos por la gran cantidad de pasos en el proceso que lleva los procesos empresariales normalmente, la compraventa de un inmueble o el cambio de cualquier trámite en un inmueble, hay más elementos y hay más instituciones que intervienen y eso es un reto que eleva mucho el nivel de complejidad tanto para los usuarios, porque si el nivel de confianza, que es la base con la que ha crecido el comercio electrónico a pasos de 40% anual, y ha ido creciendo con dificultades por la compra de productos incluso de 100 pesos, de 200 pesos. Ahora la compra de inmuebles, que es un bien con alto valor, pues va a ser mucho más demandante y va a tener mucho más miedo tanto el comprador como el vendedor y va a tener que haber un esfuerzo mucho mayor tanto de la tecnología como de todas las instituciones que intervienen en el proceso, ¿no? El registro público de la propiedad, catastro, y más adelante veremos con Adrián, con Taide, con los especialistas, todas todos los factores que van a hacer un verdadero reto el hecho de que este tipo de operaciones se tengan que hacer. Yo, en mi experiencia inmobiliaria, tengo también esta otra cachucha más recientemente, 3 años en el tema inmobiliario. Si algo les puedo decir es que el 80% de los inmuebles tienen algún tema que corregir, que hacer, para venderse, para cambiar de dominio, y esas correcciones verdaderamente van a hacer que la información no sea consistente. Entonces, para hacer procesos digitales sencillos, fáciles y rápidos, quitando lo confiable. Lo confiable depende de otras tecnologías, que ya hablaremos más adelante también, pero todos los demás elementos hay que hacer un ordenamiento, que es algo que han intentado todas estas instituciones durante mucho tiempo, y aún así sigue mucha tarea por delante, ¿no? Así es como veo que hay que hacer primero un trabajo interno en cada una de estas instituciones y después, antes de empezar a querer ver un proceso digital completo de punta a punta, hay que ordenar cada una de las instituciones para que se preparen en un futuro conectarse a un proceso digital integral de punta a punta. Hace rato mencionabas un tema interesante sobre lo que quiere decir la información, ¿no? Esta información que a lo mejor no está centralizada o no está en una línea donde todo el mundo pueda utilizarla, ¿no? Adrián, estos son riesgos en el momento de que una persona se autentica, de que una persona se identifica ante una institución o inclusive ante un notario. O sea, existen riesgos en este ir y venir de información, de que no encuentras no tienes disponible lo necesario para tomar acciones. O sea, que tienes que ir a un lado, luego tienes que ir a otro, o inclusive hay gestores, ¿no? Que trabajan en este mundo. La información es poder y obviamente pues es una necesidad importante para realizar ciertos trámites. Pero la identidad, ¿qué rol jugarían en el sector inmobiliario la identidad, Adrián? Bueno, ya mencionó algo Arturo, y la identidad en este sentido pues es básica, porque es la herramienta, la llave con la que vamos a identificar a la persona que va a adquirir o hacer una renta o de un bien, de una bodega, de una casa, para poder operar o poder vivir, y su identidad en este momento es básica, que esté perfectamente validada y que esté de una manera integrada a sus documentos y que sea consistente en sus identificaciones oficiales y la información que esté vertida sobre las actas en las que se va a hacer la transacción. Y como mencionaba Arturo, el registro público de la propiedad
ha hecho un esfuerzo durante los últimos años para poder tener la información clara y precisa, pero aún falta mucho, porque estos registros son locales, o son controlados de manera estatal, pero no hay un registro federal. Entonces, la llave que nos permite hacer algo más concreto es la identidad que tenemos en nuestros documentos y tal vez la identificación que se hace ante el SAT, que esa es una identidad digital bastante robusta y de todas maneras vamos a caer en ese momento porque cualquier transacción inmobiliaria tiene afectación fiscal. Entonces, la identidad es una parte crucial y crítica porque es justamente en la que se realizan los robos de identidad, las falsificaciones, o los robos de una propiedad. Entonces, hasta que no tengamos el proceso, como dijo Arturo, de punta a punta validado, pues no vamos a tener algo perfectamente seguro. Lo único que ahorita tenemos de ya funcionando y con un acceso común hacia todas las personas es la identidad que tenemos en el banco, la que tenemos en el INE, la que tenemos en el SAT, la que tenemos en el pasaporte. Entonces, esas herramientas son las que nos van a ayudar a, a evitar o reducir el riesgo. Claro. Ahorita tocaste un punto interesante, ¿no? Siempre se ha hablado que la transformación digital, eh, digamos que el sector más beneficiado en temas de transformación digital, inclusive en temas de identidad, es el sector bancario, ¿no? Arturo, ¿crees que podamos llegar a tener un open banking del sector inmobiliario algún día? Sí, primero un open banking. El reto de los bancos son de los sectores que van más avanzados en valerse de la tecnología y de todos estos procesos automatizados para sus servicios. Ha habido mucha inversión y desde luego es el segundo sector más regulado del mundo y que eh, pues el manejo del dinero pues, es lo más importante, de las cosas más importantes para el ser humano. Hay mucha seguridad en todos estos procesos, muchos se están piloteando. Creo que están muy cerca ya con la publicación de la regulación de las APIs y de los servicios abiertos. Luego, falta todavía mucho camino en ese aspecto, pero ya está mucho más cerca la mecánica y conectarlo con el mundo inmobiliario. Ese es otro segundo factor que lo que decía Adrián, verdaderamente estaban poniendo ahí también en el chat el tema de la INE, que incluso el INE tiene pues, identificaciones falsas, ¿no? Y sí, el INE es uno de nuestros métodos de identificación de la gente, pero existen muchos otros más, ya hablando de detalle de tecnología, en la implementación que hacemos de las validaciones y de identificación digital, aparte de la biométrica, toda una plataforma de historia digital que tenemos todos los seres humanos, que tenemos redes sociales, correos electrónicos, trámites o documentos en instituciones de gobierno que también se está digitalizando el gobierno y últimamente, los últimos 3, 4 meses, ha dado avance y marcha a muchos de los procesos. Y hablando de gobierno, pues las instituciones reguladoras, incluyendo el tema de los notarios, que no, no es de gobierno, pero es estas instituciones reguladoras, tendrían que estarse también abriendo a estos procesos de digitalización que dan mucha más certeza, cierran muchos temas de falsificaciones, le dan más certeza incluso en un proceso digital que en un proceso manual, en el que en los procesos manuales pues hay cambios o hay menos espacio para las malas prácticas con estas nuevas tecnologías. Va a ser un camino mucho más difícil que el sector bancario por la complejidad, pero por el número de... ha sido un proceso que a lo largo del tiempo se le han puesto muchos controles manuales porque es una propiedad y es el valor de una propiedad ha tenido esa importancia de tener muchos participantes en las operaciones de los inmuebles y cada interacción lleva muchos controles que están regulados por instituciones centrales. Entonces, para regular todo eso habría que repensar el proceso
y hacerlo simple. No quiere decir que cuando se digitaliza un proceso se automatiza lo que hoy en día ya existe. Si lo repensamos y lo hacemos más sencillo, puede quitarse mucha paja de los procesos y puede acortarse el tiempo en el que lleguemos a tener un proceso digital de punta a punta. Pero bueno, creo que nos va a dar mucha más visión sobre esto David, Taide y lo que ya nos comentó Adrián, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? Y creo que vamos a entrar más adelante a un tema de interoperabilidad que lo hemos tocado no solo en este foro, lo hemos tocado en otros foros. Adrián, ¿cómo visualizas tú la convivencia de la biometría como hoy lo hacen los bancos con el INE, pero la biometría hoy con el mercado inmobiliario? ¿Puede convivir? ¿Está fuera del acceso del sector inmobiliario? ¿No es incluyente la biometría para el sector inmobiliario? ¿Tú cómo lo visualizas esta parte? Yo creo que ya estamos muy cerca de que en general ya esté validado, de que sea parte de todas las operaciones inmobiliarias. Los bancos nos han demostrado que se puede hacer. Ellos lo hacen con transacciones desde 40,000 pesos. Ahora en una operación inmobiliaria son montos mucho más fuertes, son montos que tienen que ir más protegidos, y he tenido la experiencia de ver algunos documentos donde se revela que hubo algún fraude, algún robo de identidad y por ende un robo de una propiedad finalmente. Y como mencionan, existen credenciales y documentación apócrifa que, con datos falsos, pero se omitió un paso. Aquí está una parte importante del proceso que mencionaba Arturo. Ese paso que se omitió fue validar que esa información correspondiera a lo que tiene la institución. Si es la que realmente está en el INE, realmente la que aparece en tu pasaporte o la que aparece en cualquier identificación oficial que presenten. Esa validación electrónica o con el portal que está resguardando los datos es vital, y el enlace para poderlo lograr es vía biométrica. Esta parte, ya hay algunas notarías que lo están haciendo a través de validación con la credencial para votar, pero aún faltan muchas. Y tendría que ser con el registro público de la propiedad y la totalidad de las notarías. Hay notarías de todos tamaños, de todas capacidades y a nivel nacional. Entonces, los colegios de notarios, que otra vez son a nivel estatal y no hay un convenio general a nivel federal. Entonces tendríamos que adecuar las reglas y que éstas sean creando un estándar para que, o que se ajusten al estándar que ya existe para poderlo integrar a las operaciones del día a día. Hoy el INE puede ofrecer el servicio de verificación biométrica o de la credencial a una inmobiliaria o a un notario. A una inmobiliaria no he visto, pero a notarías sí ya existen. Ya existen. Entonces tendrían que acercarse a hacer su petición y que se autorizara revisando que cumplan con sus estándares. Claro, claro. Arturo, digamos, volviendo al tema de los procesos manuales, ¿por cuál empezarías? ¿Cuál sería el primero que dirías, este es el que siempre me encuentro, este es el que quisiera que fuera más automatizado, que no tuviéramos que ir, venir con trámites, papeles? Sí, pues el mismo problema que tenemos las personas físicas, las tienen los inmuebles, ¿no? El tema de encontrar una institución que sea el eje rector y único de la identificación de los ciudadanos, que Pilar en el chat nos estaba poniendo que el INE incluso tiene sus fallas. El RENAPO, ahí Secretaría, bueno, está haciendo un intento por ser este eje rector y no lo hemos encontrado en las personas. De la misma forma, el registro público de la propiedad, pues tiene cierto alcance, pero sí todavía hay ejidatarios, todavía hay coordinaciones, asociaciones que tienen sus controles independientes, pequeños hilos que quedarían fuera
si solamente consideramos lo que es el registro público de la propiedad. Entonces, el gran reto es montar a todos en este tipo de, en una sola identidad digital del inmueble. Y esta identidad digital, pues no nos podemos quedar con el folio real, ¿no? El folio real, que actualmente es un número que existe un registro y que se lleva un control, nos da un elemento de seguridad, pero no deja de ser papel y no deja de ser un control central que está en una institución y que en cualquier momento arrancan la hoja y la reemplazan por otra, ¿no? Una tecnología blockchain podría dar mucho más certidumbre al proceso y el proceso que explicabas al inicio, con una fotografía, tomar los datos de la geolocalización y todo el proceso que puede ser efectivamente probatorio y legal, podría ser utilizado para las notarías, y sobre todo las notarías que ahora ya les dieron facultades civiles, creo que deberían estar explotando mucho más este tipo de elementos de contratación electrónica, ¿no? No, y creo que en el mundo inmobiliario la notaría funge un factor importante y también son uno de los que más, creo que más tiempo tienen madurando el tema de la firma electrónica, por ejemplo. Eh, Hoy en día la firma electrónica es un valor agregado interesante en el modelo de transformación digital, pero en particular las notarías creo que son las que más camino llevan ya hecho desde pues en la emisión de la ley de firma electrónica avanzada. La, el, y bueno, creo que David nos va a platicar un poquito más de esos temas, no quisiera entrar tan a detalle. Por favor, todos los participantes, si tienen alguna pregunta, con todo gusto están por el chat, los vamos a responder. Y bueno, digamos que ¿qué beneficios ven ustedes en la creación de ecosistemas? ¿Qué beneficios ven ustedes en la creación de a lo mejor un buró de identidad solamente para el mercado inmobiliario, Adrián? ¿Tú lo ves como que pudiera surgir, mi buen? Así como el buró de crédito, el buró inmobiliario, o ya son Podría muchos ser, burós. es una opción, pero tendría que estar enriquecida, como dijo Arturo, con una tecnología tipo blockchain, en la que podamos validar lo que se está viviendo de manera cotidiana con nuestra identidad digital hacia Facebook, hacia nuestro correo electrónico, hacia toda esa huella que dejamos en la red y cruzándola con lo que tienen las instituciones. Nuestra identidad digital contra nuestra identidad fundacional la podemos cruzar y enriquecerla. Y ahí podríamos ir identificando las inconsistencias y poco a poco, como lo ha hecho el SAT, como lo ha hecho el RENAPO, ir corrigiendo esos errores. Ya existen las actas de nacimiento digital, en donde la corrección de datos ya es muy rápida, es casi automática. Entonces, en ese proceso, tal vez no se puede ir enriqueciendo y corrigiendo los registros digitales para que cuando lleguemos a una transacción inmobiliaria ya tengamos ya unos pilares muy fuertes en la identidad y que sea muy consistente la información para una operación de tan alto calado. Claro, claro, sí, es entendible, ¿no? Y creo que el crear una sola identidad, no solamente para este sector, sino para todos los sectores, creo que es fundamental y también lo vamos a platicar más adelante con los especialistas para hablar de estos temas. Es bueno introducirnos en el foro empezando con temas tecnológicos, después vamos a ir abordando un poco más temas inclusive regulatorios y legales, pero bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta en el panel, los especialistas, sino también los asistentes. Recuerden, pueden mandarnos sus preguntas para los especialistas. Ahorita estamos hablando sobre soluciones en identidad para el mercado inmobiliario. Arturo, en tu experiencia, mi buen, hoy en día que los trámites son manuales y con todo este nuevo normal que se avecina, ¿cuál sería tu visión desde alguien que está pensando en quiero invertir mi patrimonio en algún inmueble, quiero escogerlo, quiero ver cuál me conviene, quiero compararlo? ¿Cuál sería tu creación digital, mi estimado, ante todo este nuevo normal que se viene? Sí, pues digo, el nuevo normal es un tema más del contacto físico y la digitalización va a permitir eso,
pero el traslado de patrimonio, la transmisión patrimonial que representa las operaciones de los inmuebles, sí representa un tema de confianza, que esto lo decía al inicio de la presentación, ¿no? En el que creo uno de los mayores retos es la seguridad de las instituciones que intervengan en hacer un proceso nuevo, sencillo y digital. Y el tema de la seguridad informática debe de estar al nivel del sector bancario. Si no está a este nivel, creo que es un atractivo muy grande. Son operaciones no de 200 pesos, de 100 pesos, que ahorita en un SPEI podemos hacer, ¿no? En operaciones bancarias sencillas y con CODI hasta de 50 centavos. Pero en este tipo de operaciones creo que va a ser un reflector muy atractivo para los ciberdelincuentes, que no solamente van a poner el comprador y el vendedor no solamente van a tener desconfianza el uno del otro, sino va a haber un tercer elemento en el proceso digital, que son los ciberdelincuentes, que pudieran tener también pues una injerencia muy fuerte en que, en que los compradores y vendedores tengan la confianza de utilizar estas plataformas. Yo creo que en eso ha residido el crecimiento del comercio electrónico en el retail, en los marketplaces. Se ha invertido mucho dinero y han absorbido muchas pérdidas ante fraudes, instituciones como Amazon, instituciones bancarias, por impulsar el crecimiento del comercio electrónico. Y en el caso del comercio, que no sé cómo llamarlo, en el caso de la inmobiliaria digital, este sector inmobiliario digital, va a tener que ser un esfuerzo igual, ¿no? Para que no perder la confianza sobre todo en los inicios del proceso, no se puede perder la confianza de los usuarios. Creo que de ese tema vamos a hablar en el panel principal con Taide. Vamos a ver cómo le damos consejos de confianza al sector con las tecnologías y con las iniciativas que traemos por ahí. Pues bueno, si no hay preguntas el día de hoy para el primer bloque, quisiera, bueno, aquí preguntan, ¿blockchain sería la forma más segura para todos los trámites? ¿Creen ustedes? Pues yo veo que sí es una opción bastante viable, o no tal vez blockchain, sino algo emulando blockchain o compartiendo información de distintos segmentos que comentaba hace un rato, entre la información que está digital y lo que está en las instituciones. El registro público de la propiedad, las herencias, las identificaciones físicas contra las validaciones que ya existen de manera electrónica. La firma electrónica, DocuSign, y hay otros procesos que nos pueden ayudar. Si no se logra tal vez un blockchain, tal vez algo que emule. Entonces yo creo que sí es el camino. Y las Afores, las Afores, perdón, han hecho algo de este tipo. Han estado integrando información de distintos lados para que tengan registros mucho más enriquecidos y mucho más consistentes. Sí, las Afores creo que también digamos, es un ejemplo de temas de digitalización, ¿no? Empezaron hace 3 años, 4 años con la regulación para la obtención de los biométricos también. Y creo que ha sido de gran valor y sobre todo, como mencionaba Arturo, ¿no? Generar certeza y seguridad al proceso, ¿no? Desde el principio, desde el momento que inicia el proceso. Pues bueno, pues muchas gracias Arturo, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta plática que introduce en el tema tecnológico, que introduce en el tema de la transformación digital y la identidad del día de hoy hacia la siguiente charla. Adrián, muchas gracias, Arturo. Gracias. Gracias, y aquí seguimos. Espero que aquí sigan para algunas preguntas y para seguir conviviendo en esta su tarde en Robo Identidad MX Online. Y bien, pues quiero darle la bienvenida a
a este su foro, Robo Identidad Online, al doctor David Merino. ¿Cómo estás, David? Déjame presentarte. Bien, David Merino es coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y Laboratorio de Políticas Públicas, Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo y nuevamente gracias por la invitación, a la orden. Bien, pues te voy a dejar tu foro, voy a dejarte el escenario para que puedas compartirnos tu presentación, que realmente yo estoy muy emocionado de escucharla porque creo que va a ser de gran interés para todos. Escritura digital, un tema que creo que todos los inmobiliarios y todas las personas que están en ese ecosistema les va a interesar muchísimo. Te dejo la pantalla. Adelante. No, muchas gracias. Un saludo a Taide, a todos los copanelistas, también muy honrado de poder estar con ustedes. Básicamente, el tema de la escritura digital es algo que hemos tocado desde hace tiempo, que hemos buscado que se dé, pero que es muy complejo de poder implementar. Voy a ir explicando. Prefería hacer una explicación en lugar de una presentación. Creo que explicado adecuadamente puede servir. Y lo voy a hacer de una forma muy sencilla, sobre todo para los amigos inmobiliarios que nos están viendo. Tenemos que entender que la escritura pública, o sea, la escrituración digital, nace de un fenómeno que se llama fe pública, que esa es una parte importante. Y realmente hay muchos sistemas en el mundo con los cuales se puede dar la fe pública. Sí, esa es una de las principales características. En México, para ser muy concreto, ¿sí? Nuestra fe pública deriva, igual que nuestro sistema jurídico, pues del derecho romano germánico. Y nosotros tenemos que ver que esta fe pública a la cual nosotros hacemos referencia es una calidad que el Estado le otorga a ciertas personas, no nada más los notarios y los corredores públicos, sino a ciertas personas, para que los actos que ellos mencionan que se hicieron se tengan por ciertos de la forma y con los hechos y características que se menciona en los cuerpos de los documentos que ellos redactan, ¿sí? Es decir, es un acto o hecho jurídico que se tiene por cierto, salvo prueba en contrario. ¿Por qué? Porque lo dice alguien que tiene esa fe pública. Esa fe pública es otorgada por el Estado a través de la función que se realiza. Tradicionalmente en el sector inmobiliario, pues te refieres al notario público, ¿sí? Aunque también en algunas operaciones inmobiliarias, dependiendo qué estés haciendo, puede ser el corredor público también. Normalmente lo más tradicional es un notario, en el sentido de que es un inmueble, es una operación civil, y el corredor solamente tiene fe en materia mercantil. Pero si lo que tú estás comprando es un inmueble que es activo de una empresa y estás comprando la empresa, o sea, las acciones y todos los bienes que conlleva la empresa, eso lo puede hacer un corredor, porque estás comprando la empresa con los activos. Entonces, pero no nada más es el único fedatario. Tenemos, por ejemplo, los secretarios de acuerdo de los juzgados. Al contrario de lo que muchos piensan, el juez no tiene fe pública, es el secretario de acuerdos. Igual en las juntas de conciliación y arbitraje, tenemos los ministerios públicos que también tienen fe pública y algunos otros servidores públicos. Entonces, lo que yo quiero llegar aquí, vamos a enfocarnos en la escritura, pero realmente lo que se ha estado tratando de trabajar es una fe pública digital en general. Es decir, en muchos ámbitos ya se ha logrado. Si ustedes ven, por ejemplo, las fiscalías de los estados o la Fiscalía General de la República, tú ya puedes iniciar vía digital tu denuncia, tu carpeta de investigación, así se lleva la investigación, y lo puedes ir tramitando digitalmente, inclusive firmarlo digitalmente. Entonces, todo eso verdaderamente nos va a ayudar a poder tener una mejor impartición de justicia en ese caso. Y en el materia inmobiliaria, pues tenemos nosotros que hablar, obviamente, del tema de la certeza jurídica. Algunos colegios de notarios, como el de la Ciudad de México, ya contemplan y ya existe lo que es la firma digital, la cadena y sello digital. Es decir, para que tenga algo que se llama fecha cierta el documento,
Ellos lo que hacen es que lo sellan y lo firman como si fuera una factura, como si fuera un CFDI. Entonces, lo que ellos hacen, obviamente, pues es que te entregan tu documento inclusive impreso, pero en la parte de abajo viene la cadena y sello digital de ese servidor público. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o le seguimos. Ok, creo que vamos bien. Ok, ahora, ¿qué sucede? Para poder llegar a lo que es la escritura digital como tal, tenemos que modificar no solo disposiciones de tipo notarial, sino tendríamos que modificar de entrada los códigos civiles de cada estado, porque tradicionalmente las operaciones inmobiliarias se hacen con fundamento en los códigos civiles estatales. Pero también tendríamos que modificar las leyes del notariado y las leyes del registro público de la propiedad y el comercio, entre otras. Es decir, es un esfuerzo conjunto. En algunos países, y te voy a poner, por ejemplo, algunos casos, estos trámites de fe pública digital no han llegado todavía a los niveles totales, pero, por ejemplo, en Israel, si tú pides una licencia de construcción, tienes que conectarte a una plataforma, ingresar tus cálculos y tu proyecto arquitectónico de cierta forma y en cierto programa, que el programa solito lo recibe, lo lee y lo calcula. Obviamente el programa está precargado con los usos de suelo de toda la ciudad y con las características permitidas de toda la ciudad. Entonces, lo que ve el programa algorítmicamente ya preparado es que tu proyecto sí cumple exactamente ¿con qué? Con los requisitos exactos. Y si lo cumple, en automático te saca tu licencia de construcción que tiene esa fe pública para que tú la puedas empezar a construir. Modificaciones también hace lo mismo. Entonces, aquí uno de los temas importantes es, ¿tenemos que modificar la ley? Sí. ¿La vamos a tener que modificar? Sí. Hay ciertos estados que ya lo están haciendo, también te puedo decir de algunos que van más avanzados, independientemente de la Ciudad de México, pero el gran tema que se tiene, y perdón que lo diga abiertamente, es la resistencia de algunos colegios, tanto de notarios como de corredores, para precisamente tener a la mano estas disposiciones digitales. Y no solamente en cuanto a la escritura, también en cuanto a la identificación. Está ahorita ya presentada una iniciativa del diputado Javier Corral, que ustedes la conocen, que es la Ley General de Identidad en Ciudadanía Digital. Con esa identificación, esa identidad digital que yo tendría, esa cédula de identidad digital que me otorgaría el RENAPO, yo podría ir con el notario y decirle, este soy yo, y enseñarle mi teléfono. Y entonces al momento que yo llego y le enseño el teléfono, esa sería mi identificación digital. Oye, necesita mi RFC, pues digitalmente se lo mando, ¿sí? Necesito los antecedentes de la propiedad. Aquí es un tema de registro público, porque entonces lo que se tendría que ver es que el registro público estuviera ya digitalizado en su totalidad, todos los folios, para que entonces digitalmente me manden los antecedentes. Y de esa forma se expide la escritura. Lo ideal que sería que Taide, por ejemplo, estuviera en Tijuana, que Iván estuviera en Cancún, bien cerquita los dos, que quieran comprar una casa en Acapulco y que el notario fuera de la Ciudad de México, por la razón que ustedes quieran. Y entonces el notario digitalmente recibe todo, verifica que todo es correcto, es más, digitalmente le pagan, o sea, transferencias electrónicas entre ustedes también. Y en ese momento lo que hace el notario es que a través de una aplicación, una autorización que el SAT otorga, que ustedes conocen, que son estas aplicaciones para ser prestador de servicios en materia de validación de firma electrónica, que hay algunas empresas que ya lo tienen, el notario ¿qué hace? Pues le manda a cada uno la escritura, ustedes la ven, están de acuerdo, ingresan ustedes con su firma electrónica de doble nivel, con el archivo SER, que es el certificado, el key, que es la llave, ponen su usuario, su contraseña, firman el documento. En términos de la ley de firma electrónica avanzada, ese documento está validado, autenticado y es indubitable. Y en ese momento el notario recibe las firmas electrónicas de las dos, recibe la confirmación de Hacienda, porque importante, recordemos que el SAT no le entrega el padrón de contribuyentes a los prestadores. Lo que hace es que les da una llave para que ellos puedan mandar información, el SAT la valide y luego te la regrese. Entonces va a decir si es Iván y si es Taide. Ok, entonces en ese momento la escritura es perfecta. Y si nosotros lo quisiéramos hacer todavía más perfecto, en automático, ¿qué pasa? Se generan las declaraciones de pago de impuesto, se pueden hasta autollenar de acuerdo al valor predeterminado que ya se tiene,
A cada uno de ustedes le llega su factura también a su correo electrónico y la escritura se manda en electrónico al registro federal, al registro público de la propiedad para dar seguridad jurídica y efectos ante terceros. ¿Se podría hacer? Sí. O sea, realmente sí. El tema que se ha tenido es que nuestros códigos civiles son muy viejos, que eso es un tema muy importante, y sobre todo la resistencia de algunos sectores para poder aceptar estos tipos de identificación. Una de las principales características que mencionan es la seguridad, y lo entiendo, de verdad, créanme que lo entiendo. Hablando precisamente de nuestros anfitriones, ¿no? Se refieren mucho al tema del robo de identidad, pero la verdad es que a mí también me ha tocado ver operaciones que hacen con INES falsos, digo, para decir las cosas como van. Entonces, yo he llegado a conocer gente que tenía 2 INES. Sí, no, y las dos hay de todo. Sí. Y las dos no eran falsa una, eran 2 INES auténticas. O sea, había ido al INE a sacar 2. Obviamente fue hace tiempo. Digamos, en los foros hemos platicado de estos temas, ¿no? Y no creo que sea excluyente del inmobiliario, ¿no? Sí, claro. Entonces, al final sí tenemos que tener mucho cuidado. Hay 2 características que yo siempre digo en estos temas. A ver, ¿es posible llegar a un tema donde tengamos una sociedad absolutamente digital? Yo digo que sí. Y ahorita con el COVID, con la pandemia, bueno, pues muchos temas digitales explotaron porque no había otra forma en la cual uno pudiera pedir el súper a veces o ver películas o trabajar con sus colaboradores. Entonces, fue a fuerzas, que ese era un tema importante. Nos pasó a nosotros en la Cámara, esto es público, no estoy diciendo nada malo. El Senado y la Cámara de Diputados suspendieron a mediados de marzo sesiones. Y el tema es que ni la ley orgánica del Congreso ni los reglamentos interiores estaban preparados para un tema de sesiones virtuales. Entonces, se hacen reuniones de trabajo virtuales, pero en las comisiones no se puede votar porque el reglamento no está preparado para hacerlo, y para modificar el reglamento necesitan juntarse. O sea, al final se hace un círculo ahí medio vicioso. Entonces, en políticas públicas que estamos buscando, yo soy un ferviente enamorado de la parte digital, pero yo digo que digital sí, pero sin perder lo humano. Para mí esa parte tiene que ser importante, y recordemos que dentro de los derechos humanos digitales se contempla el derecho humano también, de que un ser vivo, un humano, sea el que tenga la última palabra o la última disposición en materia de situaciones que la inteligencia artificial ya haya definido, como podría ser el caso de las escrituras públicas. Es decir, sí todo se hace digital, pero al final el notario, su equipo, obviamente, son los que al final revisan, arman, disponen, y si todo está bien, continúa la parte digital. Ese árbitro humano siempre debe de ser importante, sobre todo en cuestiones tan importantes como es el patrimonio, ¿no? En este caso de las personas. Y creo que también esta parte ayudaría a cerrar el ciclo del contribuyente, ¿no? Realmente hacia dónde se va en este pago de impuestos por estos trámites, qué es lo que es trazabilidad, es lo que yo diría, ¿no? Creo que esta parte de digitalización te ayuda también al tema de la trazabilidad de las operaciones, ¿no? Sí, claro, es súper importante esa parte. Y además, para prevención del lavado de dinero, un tema que muchos hemos pugnado es que independientemente del valor de la propiedad, se tenga que reportar. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que, pues digo, obviamente los malos saben de leyes, eso es importante, o se asesoran para saber de leyes. Y de ya tecnología. Sí, de tecnología. Ya se dieron cuenta que si compran propiedades de más de cierta cantidad, los reportan. Entonces ahora han estado comprando propiedades chiquitas. Entonces, las modificaciones que están ahorita pendientes de dictaminarse y en su caso aprobarse en el Poder Legislativo, señalan que el monto de reporte ya no va a ser por una sola operación, también puede ser por montos acumulados. ¿Eso qué nos ayudaría? Pues la parte digital te ayuda, porque obviamente la trazabilidad es fundamental, y además podríamos llegar a algo que es fundamental, que es el beneficiario final, el real, o sea, el poder ubicar al beneficiario real, que se le llama, pero que en materia digital es muy complicado, y más cuando estamos hablando, por ejemplo, que operaciones se llegan a hacer con criptomonedas o criptoactivos, y más que se hacen en la Deep Web. Entonces es muy complicado. Por eso también las plataformas bancarias y
y las no bancarias, o sea, el sistema financiero en general, como podrían ser Sofipos, Sofomes, centros cambiarios, toda esta parte, están muy atentos a cierto tipo de operaciones con algunas tipologías especiales para poder reportar este tipo de operaciones, que repito, el sector inmobiliario es uno que siempre está en foco rojo en materia de prevención de lavado de dinero, y estos temas de digitalización pues ayudarían enormemente a poder atacar el problema. Fíjate que hace rato Arturo mencionaba un tema interesante y creo que esta va para ti, el tema de los cambios, ¿no? O sea, siempre que vas a vender, por ejemplo, lo mencionaba él, que cuando va a vender una propiedad, muchas veces siempre tiene algo esta propiedad, ¿no? Siempre le falta ese detallito para poderse vender. Digo, te lo digo de manera personal, ¿no? O sea, uno vende un inmueble y de repente resulta que le faltaba el cambio de la que la escritura cambió la dirección porque ya no se llama Avenida Niño Perdido, sino ahora se llama Niño Encontrado, ¿no? Entonces, te lo cambian, tú ni te enteraste, ya quieres vender tu casa y pues es todo un rollo, ¿no? Sí, es complicado. Mira, uno de los temas que tenemos que ver nosotros es que la parte digital no nace ni se desarrolla sola. O sea, hay alguien que la tiene que programar. Inclusive hay una discusión ahí muy buena. Yo no soy ingeniero, no soy tecnólogo, quiero aclararlo. Me gusta mucho el tema, pero me gusta leer. Y desde mi punto de no tecnólogo, esta discusión que se ha dado de que si el blockchain verdaderamente es infalible o no lo es, ¿sí? Creo que ambos tienen una razón. ¿Por qué? Porque por una parte ciertos tecnólogos dicen, a ver, el blockchain es lo que no se puede ya desbloquear, es infalible, es súper seguro. Y por otro lado hay gente que te dice, a ver, una cosa es que si se modifica se enteren todos los miembros de la cadena, y otra cosa es que no se pueda modificar, porque si alguien lo codificó, pues entonces alguien sabe cómo modificarlo. Yo no te puedo decir si técnicamente tienen razón o no, porque repito, no es mi área de especialización. Me parece que ambos tienen razón en cierto sentido, pero lo que sí te puedo decir es que lo que decían ciertamente de implementar políticas blockchain ya se está haciendo en el gobierno federal actualmente. Inclusive en la ciudad de Mérida, en Yucatán, se estableció un centro muy grande de base de datos y de intercambio tecnológico por parte de la Secretaría de Economía, y ya se está trabajando un proyecto también de blockchain a nivel federal para que las licitaciones públicas y otro tipo de contrataciones puedan seguirse a través del blockchain y poder darle seguridad y certeza jurídica a todos los participantes. Entonces, me parece que lo digital ayuda, pero en la medida que el ser humano también ponga de su parte, porque puede ser también el típico tema, y como dicen por ahí, ¿no? O sea, todos tenemos un pariente, que, bueno, caso de gente jubilada ya grande, por ejemplo, que todos los días va al banco y que saca su dinero y no le gusta tenerlo en el banco porque no le tiene confianza. Lo mismo pasa en las escrituras. A mí me ha tocado la compraventa de... Yo no soy agente inmobiliario tampoco, pero asesoro a los agentes inmobiliarios cuando se les complica por ahí algo en materia de lo que yo veo. Gente muy grande que tenía una casa que ya les queda grande y que la van a vender, pues ellos no creo que sean muy de la idea de lo digital, ellos son de lo tradicional, ir al notario, enseñar su credencial en físico, firmarle ahí con firma autógrafa. Es un poquito eso. Sin embargo, tenemos que entender que conforme la Organización Internacional del Trabajo publicó, para este 2020 más o menos el 75% de los trabajadores que hay activos en el mundo son millennials. Es decir, es gente que nació de 1980 en adelante. Y para el año 2025 se estima que va a ser el 80% ya de los trabajadores en el mundo. Entonces, la digitalización cada vez va a tener que ser una necesidad dentro de lo que son los gobiernos. Claro, y muy importante, sí, y como mencionábamos hace un rato, el tema de seguridad, ¿no? El darle esa confianza al usuario de que el uso de la tecnología es por brindarle varios beneficios, ¿no? Desde el tiempo, pero también la seguridad, ¿no? Ahorita mencionabas ir al banco, ¿no? Pero también ir al notario, salir de tu casa, exponerte hoy, el envío de la valija de documentos que puede traer COVID, ¿no? La mensajería, ya ahorita todo va a ser como que pensando hacia allá, ¿no? Pero sí es bien importante el mantener el foco sobre la seguridad, ¿no? Para que el usuario no entre en este pánico de, no, es que yo lo hice digitalmente y perdí mi casa, ¿no? O sea, creo que es más bien el empezar
a dejar los cimientos. Esta iniciativa de identidad digital creo que abona muchísimo, ¿no? No es una cuestión, a manera personal, no creo que sea una cuestión de, yo escojo blockchain y todo va a ser blockchain, ¿no? Es más bien siempre pensar en una combinación de diferentes tecnologías, inclusive metodologías de uso de este tipo de herramientas, ¿no? Para la implementación de ellas. Aquí nos pregunta Edgar Prado, ¿cómo piensan que debería de ser la implementación a nivel federal? ¿Qué estados son los que están mejor preparados para todo esto? Y bueno, tiene otra, la corrupción no será un tema, acabaría el negocio de varios funcionarios. Bueno, a ver, te voy contestando. El tema de la corrupción, pues mira, se tiene muy identificado que cuando se digitalizan los procedimientos, obviamente se le pega a la corrupción, o sea, se disminuye significativamente, porque pues no sé qué le puedas ofrecer a un software, ¿no? Para que te diga que ahí está tu licencia cuando no cumple los requisitos. Le das unos bits de mordida o no sé ahí qué hagas. Pero al final del día, sí eso pasaría, o sea, la digitalización ayuda. No la soluciona totalmente, pero ayuda bastante. Otro punto es, por desgracia, y digo por desgracia porque no debería ser así, las ciudades más industrializadas son las que llegan a tener mejores programas en materia de digitalización, en materia de desarrollo digital. Voy a obviar, obviamente, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, porque son las primeras tres en las que creo que podríamos pensar. Pero, por ejemplo, Sonora y Chihuahua tienen también unos programas digitales muy interesantes. Obviamente son ciudades industriales. Baja California también, con toda la parte fronteriza que llega a tener. Y bueno, no quiero decir que los demás estados no lo estén haciendo. Querétaro, por ejemplo, Aguascalientes también. Pero el tema aquí interesante es que es de acuerdo a las necesidades, al tipo de población. Cuando hablas de políticas públicas, obvio tienes que pensar en toda la población que tienes, ¿no? Si es federal, pues en todo el país. Pero también tienes que entender que los estados de la República, al pensar en toda su población local, pues evidentemente algunos estados tienen unas necesidades mucho más prioritarias, que podría ser a lo mejor ponerle internet a la gente, antes de pensar en soluciones digitales, porque generas el portal y resulta que el 70 o 60% de tu población no tiene acceso a internet por cuestiones de economía, por cuestiones de la misma orografía, cuestiones geográficas. Entonces, obviamente tiene que ir paso a paso y tiene que ser paulatino. La idea, y yo te diría que independientemente del gobierno o partido político, en nuestra Constitución se señala en el párrafo 3 del artículo 6 de la Constitución, que es precisamente un derecho humano, ¿sí? El que todos tengamos acceso al Internet. Entonces, quien esté del gobierno en el turno que sea, tiene que cumplir con eso y bueno, yo espero que se dé para que entonces sí podamos digitalizar, porque de otra forma queremos correr antes de poder caminar. Por ejemplo, me surge ahorita con tu comentario algo, ¿no? Hablabas un poco sobre el tema de la inclusión, ¿no? ¿Qué pasa con la inclusión de las personas que tienen tierras, que son ejidatarios y que llegan estas grandes corporaciones a quererles comprar y grandes corporativos? La digitalización ayudaría a nivelar este tipo de situaciones porque se da, ¿no? Se da muchísimo y compran las tierras, o sea, a últimas fechas, ¿no? Se escuchaban ahí temas, yo no sé si es cierto, son rumores, ¿no? Que las compañías de energía sustentable habían adquirido tierras a unos costos bajísimos y que al final del día pues eran contratos que a lo mejor no estaban tan legalmente, no estaban bien hechos, no estaban bien armados. ¿Y qué pasa con toda esta parte, no? En México hay muchas personas en México que tienen tierras que a lo mejor no tienen bien armado su expediente, bien armado su documentación, ¿no? Esto abonaría, la digitalización abonaría a esta brecha. Ayudaría a varias cosas. Mira, imagínate el hecho, y te voy a poner el caso real. Ahorita llega la gran empresa, la que quieras, con el campesino, por ejemplo.
Yo creo que ayudaría a ambas partes, pero principalmente al dueño del predio. ¿Por qué? Porque sería tan fácil, si esto ya existiera, ¿no? Sería tan fácil como meterte, por ejemplo, al Registro Agrario Nacional e identificar por medio de georreferencia el polígono. Y ahí te vas a dar cuenta si para empezar la tierra es ejidal o no, lo cual en ocasiones es un verdadero tema para saber si puedes vender o no la propiedad. Después, ahí debe venir el último estatus. Es decir, si es pequeña comunidad, si es copropietario, si es ejidatario, si es avecindado, según la ley agraria. Y luego, si ya hizo los trámites de desafectación, porque para vender tienen que desafectar, y hay un trámite muy específico en la ley agraria. Entonces, cuando hacen todo esto, eso lo puedes checar tú, dándole, es información pública, solo es el Registro Agrario Nacional. O sea, es el RAN, pero en digital. Después de eso, ¿qué sucede? Lo que sucedería es que tú puedes entrar entonces a una página, vamos a pensar que a lo mejor fuera de SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, en la que viniera el valor real o estimado por metro cuadrado de tierra en esa zona donde tú estás. Y inclusive, como lo hacen varios portales inmobiliarios, te pueden decir, oiga, pues esto va al alza o va a la baja. Y tú decides si vendes ahí o si te esperas. Entonces, eso podría ayudar a que se hicieran compraventas con mayor justicia y con mayor equidad, que ese también es un tema. Si estás hablando desde el punto de vista del dueño de la tierra, si estás hablando desde el empresario, también le conviene, porque también un tema para ellos es que luego el que es el poseedor de la tierra no es el propietario real, y pasa muchísimo en muchos temas. Entonces te puedes asegurar que estás hablando realmente con el que tiene la posibilidad real y jurídica de poderte vender o enajenar esa tierra. Y eso podría ser valiosísimo para ambas partes. Da seguridad jurídica a todos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tomar otra vez a la ciudad. O sea, ¿va a cambiar también la Secretaría? O sea, ¿tendrían que crear programas para ir hacia esas tierras y decirles, miren, tenemos esta herramienta, acérquense a nosotros les explicamos que existe esta parte? Porque muchas veces tal vez el conocimiento se queda de este lado, ¿no? Y esto es parte del foro también, que hablemos de estos temas, porque soy honesto, yo no sabría muchas cosas de las que acabas de decir, ¿no? Pero imagínate ahora las personas que no tienen ni siquiera acceso al internet, que ni siquiera a lo mejor saben que existe la secretaría tal que les puede ayudar, ¿no? Eso pasa también. Sí, de hecho hay temas de víctimas. Cabe aclarar que, y esto es un tema interesante, así como existen víctimas digitales, de hecho, lo tengo muy en la memoria porque hace 2 días di un curso de victimología digital. La Ley General de Víctimas mexicana y la misma Constitución te señalan que una víctima es aquella persona que sufre un delito o es violentada en sus derechos humanos, cualquiera de las dos, ¿no? A veces las dos, pero cualquiera de las dos. En el momento en el cual la persona tiene acceso a una aplicación digital y siente que se sufrió un delito, por ejemplo, podría comunicarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y pedir asesoría. Porque luego el tema es que muchos son susceptibles de delitos y luego no saben a dónde acudir. ¿Qué es lo que se llama? Que a veces victimizan a la víctima, es victimizar a la víctima. En realidad eso no es correcto. Entonces una de las características es a través de aplicaciones, ellos mismos podrían ir solicitando ayuda, ir viendo qué se puede hacer. Entonces, realmente la digitalización es muy importante. Estoy viendo que se me acaba, ya me quedan 2 minutos según mi timer que tengo aquí. No te preocupes ahí, que ahorita seguimos. Pero algo que es fundamental para mí, y te diría que para mí es el punto nodal de donde tiene que nacer todo, es la confianza. ¿A qué voy? Nosotros tenemos que confiar en lo digital, pero también debemos cuidarnos de lo digital, que esa es una parte importante. ¿A qué me refiero? A que con el paso del tiempo sí vamos a tener una cédula de identidad digital, a lo mejor se vota de forma digital. Eso pasaba con el e-commerce. O sea, yo conozco mucha gente que cuando empezó este rollo de comprar los boletos del cine en la plataforma, en tu teléfono, les daba miedo. Y iba uno a la taquilla y lo compraba. Hasta que veías como, o sea, oye, es que se quedan los datos de mi tarjeta ahí metidos. Como que no me gusta, ¿no?
Pues sí, es cierto, pero tienes que tener cierta confianza. Ahora, seamos honestos, a empresas gigantes de la tecnología los han hackeado y les han robado bases de datos. No, ahorita está saliendo el de ¿quieres verte como hombre? ¿No? Y acá, no, te lo juro, acabamos de sacar un artículo de eso. Están robando toda tu biometría y no sabes a quién se lo estás dando, ¿no? Acaba de salir hace 2 días una aplicación. Si eres mujer, conviértete en hombre, creo, ¿no? Y si eres hombre, convierte en mujer. Entonces, realmente tú estás entregando todo, ¿no? Sí, Y lo mira, haces. uno de esos temas es aquí, y yo lo he platicado con amigos. Yo tengo un hijo de casi 20 y le gustan todas esas cosas, ¿no? Es muy, muy, muy tecnológico, muy digital. La base de datos, a mi parecer, a lo mejor lo que voy a decir está equivocado, pero a mi parecer, la mayor base de datos, realmente el Big Data de este planeta, al menos en biométricos, lo tiene Google. O sea, es Coincido, impresionante. El coincido. segundo lo Yo le tendría llamo Apple. Skynet. Ok, pero el tema es simplemente todos los que tenemos un teléfono Android, o le pusimos la huella, o le pusimos la cara, o le pusimos algo. Entonces, ahí lo tiene con Android. O tu La correo segunda electrónico. es, sí, Facebook también tiene ya una cantidad interesante de biométricos, porque con las aplicaciones que ha salido esta, por ejemplo, de que soy hombre y me hago mujer y la que tú decías, y luego hubo otra que también, Hago viejito. sí, exacto, te veías como con 20 años más grande. Rusa. Lo que la gente no ve es que tú estás entregando tus biométricos. Yo nunca las he usado, No, jamás las he usado. no. Sí tengo Facebook, desde luego, pero no uso eso, porque yo sé que estoy entregando mis biométricos. Entonces, al final lo que haces es que estás entrenando a la plataforma, digo, para decirlo en palabras muy, muy sencillas, ¿no? Y obviamente, y volvemos a un tema, con los términos y condiciones que tú sabes que finalmente es el equivalente a un contrato de prestación de servicios que se utiliza con las aplicaciones, pues de repente la gente pone, yo desautorizo a tal plataforma para que no use mis datos. Dices, güey, pues si firmaste los términos y condiciones, ¿cuál desautorizo? Ahí está. Adiós. Sí, adiós. Y la otra es el famoso tema de transferencia de riesgo a terceros que se da en materia digital. Si algo sucede con esos biométricos, pues tú los entregaste de forma voluntaria. El riesgo es para quién, para el tercero que eres tú. La responsabilidad no es ni de la plataforma ni de la empresa que generó la aplicación. Entonces, tenemos que cuidar mucho en México eso y por eso también se está haciendo una ley o se está proponiendo una ley, que eso es un tema personal. Ya se presentó precisamente ante la Cámara de Diputados, que es la Ley de Economía Datificada y Entorno Digital, donde entre otras cosas también se busca proteger al consumidor, se busca proteger al discapacitado, se busca proteger al usuario y generar un registro nacional de empresas de economía datificada. Y que si tú vas a entregar tus datos, sean los que sean de identificación digital, pues a una empresa, pues te asesores que está en el registro y al menos ya pasó unos filtros muy interesantes. Y si algo sucede, pues al menos el gobierno y tú pueden saber quién está atrás de la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que son muy, muy importantes, mi querido Iván. Sí, no, por aquí nos podemos seguir horas, mi estimado David. Muchísimas gracias por este tema tan interesante. Vamos, no te despido. Sí, gracias. Vamos a arrancar con digamos, el panel principal. Tenemos grandes especialistas. Les pido a todos los especialistas si prenden su cámara, vamos a arrancar. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de una gran amiga y bienvenida, Taide Fávila. Voy a presentarte. Taide es parte del comité organizador del Congreso Fiavici América 2018, Foro AMPI Cancún, Rompiendo Paradigmas, Foro AMPI Cancún, Transformación Inmobiliaria, Comprometidos con el Futuro, y fue presidenta del AMPI Cancún de 2018 y 2019, y es CEO de la Inmobiliaria Venta en Cancún. Bienvenida, Taide, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Buenas tardes a todos, David, Arturo, Adrián y todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Pues te agradezco muchísimo. Y ahorita voy a presentar a Carlos, pero quisiéramos arrancar este panel contigo haciendo una pregunta, pues para empezar a abrir este calor sobre este panel, ¿no? Taide, tú que has estado en este sector, ¿cuál es la situación que visualizas? Primero, ¿qué ves hoy? ¿Y cómo lo visualizas a futuro el sector inmobiliario con toda esta situación que se está
dando no solo en México, sino en el mundo. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues mira, yo creo que es una crisis y todas las crisis traen oportunidades. Entonces, ahorita tenemos la enorme oportunidad de poder ser resilientes, o sea, poder interactuar y hacer mancuernas, ¿no?, entre la ciudadanía de cualquier país y los gobiernos, ¿no? Hay algunos países que ya están muy adelantados en la materia de la digitalización. Uno de ellos es nuestro vecino del norte, o sea, Estados Unidos, pues la verdad está súper digitalizado. Todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, pues está muy ameno para el que vive la experiencia de comprar un inmueble, ya sea nuevo o usado. Yo tengo un colega que pertenece a mi asociación y opera también en Las Vegas, y se mete en el sistema desde aquí maneja su negocio sin ningún problema. Aquí también tiene que ver el tema generacional. Hace ratito platicaba David, es algo muy importante porque la población mayoritaria que tiene por lo menos el estado de Quintana Roo son jóvenes, o sea, es gente millennial, es gente que nació con la tecnología y ha estado fomentando la creatividad y los juegos, que en cierta forma pueden ser enajenantes, pero simultáneamente son como prácticas incluso para cirujanos, ¿no? Para poder manipular algún elemento quirúrgico, ¿no? Como que son adiestramientos, pero también al mismo tiempo accesan a diferentes puertas, a diferentes plataformas, a diferentes aplicaciones. Ahorita con el tema del COVID, pues todos nuestros hijos han estado utilizando las APIs, ¿no? O sea, el Uber Eats, todas esas aplicaciones ya tienen nuestros datos. Los bancos, ¿no? Los bancos también. Yo, por ejemplo, tengo mi tarjeta y pues me piden mis datos biométricos para poder hacer transacciones a distancia. Todo lo que tiene que ver con otras actividades que no son relacionadas con la actividad inmobiliaria, ya hay muchos avances, ¿no? Hablaba David hace rato de algunas ciudades que están más adelantadas en este contexto, y bueno, el Estado de México es uno muy adelantado, Colima también, Yucatán, San Luis Potosí también, y bueno, así como hay algunas ciudades muy adelantadas, también hay otros países como Latinoamérica. Ahorita estaba platicando hace poco con un colega que en Argentina se está viviendo pues toda la bancarización digital, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se están dando, y es un poquito la voluntad tanto de los ciudadanos y de las dependencias que empiecen a abrir este tipo de herramientas para que acortemos distancias y que podamos agilizar esta crisis que está pegándole mucho, no nada más en el tema de la salud, sino también en el tema económico, porque el sector inmobiliario es un motor económico. O sea, nosotros como sector, pues tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, las personas confían en nosotros porque traen proyectos en la mente y en la vida, ¿no? O sea, yo voy a vender una propiedad porque con lo que lo voy a vender voy a pagarle la escuela a mi hijo, o porque con lo que voy a vender voy a poder pagar la hospitalización de un ser querido, o voy a vender porque tengo otro proyecto en la mente, ¿no? Entonces nosotros somos catalizadores de la economía. Y si nosotros como prestadores de servicios inmobiliarios tenemos esa vocación y otros engranes de un traslativo de dominio, como son los notarios, como son los valuadores, como son las dependencias, las concesionarias, por ejemplo, en el caso del agua, aquí en Quintana Roo tenemos una concesionaria que es Aguacán. En otras ciudades tendrán otros concesionarios, otras oficinas que son federales, como la CFE, ¿no? Que también forman parte del expediente de una transmisión de dominio o de un acto jurídico. Esto hace que pues empecemos a abrir esas puertas y interoperar con todas esas dependencias, con todas esas concesionarias, con todos esos actores, y pues debemos de tener diferentes niveles de actuación.
¿no? O sea, yo no voy a desacreditar la función que hacen nuestros notarios, porque definitivamente la actuación que ellos hacen es dar fe y pues legalidad a cualquier acto jurídico. Entonces, ellos hacen un escrutinio, ¿no? De los antecedentes de todas sus propiedades que les encomiendan los usuarios de sus servicios, de los servicios que les contratan. Y los notarios pues lo que hacen es indagar en las oficinas, en los orígenes de la tenencia de la tierra, si pasaron por un proceso ejidal, si pasaron por un proceso de terrenos nacionales, de ocupacionales, ¿no? De diferentes tipos de derechos reales que tienen pues, los individuos, ¿no? Y ver si encuadran en un supuesto jurídico que les dé legalidad al adquiriente. Eso no está en discusión. Ellos van a poder seguir siendo federatarios y haciendo que el contratante de sus servicios se sienta tranquilo. Sin embargo, habemos otro ecosistema que somos nosotros, que somos comercializadores, que tenemos otra actividad totalmente diferente, que es la comercialización, la exposición de inmuebles, todo lo que es el marketing, el atraer el capital, el atraer a la gente que esté interesada en un producto en particular, ¿no? Entonces, es como que ir haciendo engranes en cuestión de la interoperabilidad y es teniendo voluntades, como decía David, no hay todavía un marco jurídico que podamos utilizar como marco. El Código Civil pues está muy desfasado para la actualidad, para el momento que se está viviendo. Debería de por ahí tener un rengloncito que diga que se puede transmitir por medios electrónicos con la transmisibilidad que pudiera tener nada más en todo el código. Esa es la palabrita que nos hace falta para poder implementar esta... Cámbiala. Sí, ¿verdad? Pues ahí es un poquito la voluntad de los gobiernos y, bueno, de personas y funcionarios que nos apoyan, como David, que está dentro de la Cámara, los senadores, los diputados, y pues esto te va a ir acomodando porque pues la situación te va empujando. Sí, y vamos a hablar ahorita más adelante de una palabra, de un tema que acabas de mencionar, que es el tema de la interoperabilidad, que ha estado en varios foros con nosotros, y creo que este no va a ser su excepción, Taide. Ahorita regresamos contigo, y quiero darle la bienvenida a Carlos Puga, director creativo de Los Amigos de Tulum. Y ahorita, Carlos, bienvenido a tu foro Robo Identidad Online. Bienvenido, mi estimado. Creo que voy a tomar una frase que ahorita decía Taide sobre el tema de la creación, de la innovación, ¿no? Y sobre estos proyectos creativos e innovadores, quisiera preguntarte a ti, Carlos, ¿cómo ves este tema de la tecnología, lo que hemos venido platicando ahorita en el foro, en el mundo sustentable, en la sustentabilidad en el mundo inmobiliario, ¿no? Esta relación de ahora de lo sustentable, que inclusive lo hablamos en el foro de turismo, ¿cómo va a estar relacionada la tecnología con esta sustentabilidad, ¿no? Desde los trámites, como mencionaba David, desde la geolocalización, ¿cómo lo visualizas tú, mi estimado? ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues gracias por darme la oportunidad de poder aquí charlar un poquito acerca de cómo lo percibimos, ¿no? Desde una compañía que está implementando tecnologías hacia lo que es la sustentabilidad. Primero que nada, entender muy bien qué es lo que es la sustentabilidad, ¿no? Que básicamente es un objetivo de la ONU para que en 2030, a través de 17 acciones que todos podemos hacer dentro de nuestra persona, desde cosas muy sencillas hasta empresas y gobiernos y sociedades, que con acciones muy pequeñas podemos crear un mundo mejor para que el cambio climático pues, no nos afecte de manera sustancial, ¿no? Que es algo que está pasando hasta el día de hoy. Y bueno, pues creo que el mundo inmobiliario es si no lo más importante, que debería de tener todas estas acciones en mente, porque pues al final nosotros estamos desarrollando las propiedades que la gente va a habitar en el futuro. Entonces, pues creo que hoy en día, siendo 2020, estando a 10 años antes de cumplir esas metas, es muy importante tener claro que antes la sustentabilidad se veía como construir con palitos o utilizar materiales que no afectaran de manera
¿Sabes? Porque eso pasa mucho acá en Tulum, como que la gente piensa que la sustentabilidad se centra específicamente en construir con materiales pues muy rudimentarios y técnicas también rudimentarias, pero yo creo que la tecnología el día de hoy nos permite explorar nuevas formas de utilizar materiales y técnicas que nos habilitan una vida más saludable, ¿no? Y en armonía con el medio ambiente. Entonces, sí, pues la sustentabilidad es algo que es sumamente necesario para que cualquier inmueble pues pueda operar, ¿no? Para el futuro. Algo importante, pues evidentemente que todos lo sabemos, o sea, son las energías renovables, el tratamiento de aguas residuales, que también es súper importante, el manejo de residuos también es bien importante. Y creo que es algo que puede parecer muy complejo, pero al final hay muchos expertos. En México hay demasiada gente que tiene una capacidad y un conocimiento asombroso que no se explota al 100%, pero yo creo que es posible aplicar ciertas nuevas, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues condiciones, ¿no? Yo creo que también ahí entra lo que decía Tai de la creación del ecosistema, ¿no? O sea, tú para crear por ejemplo, y yo me voy mucho al tema de los smart cities, ¿no? Como especialista de smart city, pues lo que buscas es que la sociedad viva en una comunidad donde tenga las facilidades, donde pueda tener los accesos. Y ahorita mencionabas, ¿no? El tema de la basura, el tema de la luz, el tema de otro tipo de servicios que deben estar conjuntos en esta creación inmobiliaria sustentable, ¿no? Claro que sí, y sobre todo que, como bien dice, ¿no? O sea, hay que conectar las sociedades que para que entre todos entendamos qué es lo que está pasando, ¿no? A mí me parece la tecnología blockchain algo bien interesante, creo que deberíamos de empezarlo a explorar más. Yo no sé a nivel gobiernos cuál sea el problema con esto, creo que el tema es más bien como bancario, ¿no? Como el tema de la centralización y como que quién controla todo eso. Pero al final, una tecnología así bien aplicada a todos los servicios que se pueden ofrecer mediante los desarrollos inmobiliarios es bien importante que sí haya un control. Yo lo veo aquí en Tulum, el servicio de recolección de basura es un poquito precario. Yo creo que sí se podrá trabajar un poquito más en ese tipo de servicios, pero pues a la vez como que los vecinos sí se podrían conectar. Ahora mismo con las redes sociales y todo eso es como que siento que es una pequeña visualización de cómo podría ser, pero imaginándolo cómo puede aplicar en el futuro algo un poquito más robusto, en donde sea más seguro la transmisión de información, en donde sepas realmente qué está pasando en tu vecindario por medio de ciertas aplicaciones, si lo quieres llamar así, algo más controlado. Pero sí, sobre todo empezar desde casa, ¿no? Ahora mismo nosotros experimentamos desde nuestras casas con, no sé, las luces, ¿no? Las luces inteligentes que gastan mucho menos energía y que además puedes controlarla, que siguen tus patrones de uso. Imaginando eso como ya un nivel de, como bien dices, Smart Cities, estaría bien interesante. Yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en Holanda. Justamente conocí a unas personas que se encargaban de hacer proyectos de Smart Cities y es algo bien interesante que podríamos empezar a aplicar en el futuro. Pero para eso, pues, como bien comentaba David, ¿no? Hay muchos pasos que vienen antes de eso, ¿no? Podríamos bien imaginar una ciudad inteligente en un pueblo de 20,000 habitantes, pero donde, pues, lamentablemente el 50% no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de tecnología 5G o 4G que ahora con esto del COVID también mucha gente tenía teorías conspiratorias con respecto a la transmisión de 5G? Entonces, esas tecnologías del desarrollo y la implementación son súper importantes para el desarrollo de cualquier cosa que podamos pensar de esta forma, ¿no? Para hacer que la tecnología funcione para las comunidades. Oye, perdón Arturo, ¿cómo visualizas tú esta parte de la combinación sustentable tecnológica? Sí, definitivamente la pregunta que hizo Sergio, que pues, muchos proyectos no son apoyados porque no son rentables, yo creo que más bien han sido mal evaluados, ¿no? Mal evaluados en términos de riesgo. Yo creo que el tema de la viabilidad pasa a segundo término y un ejemplo es lo que estamos viviendo ahorita, menospreciar un BSP, un Business Continuity Plan, para que no pase pensando que no va a pasar, es menospreciar que
el tema de la contaminación o cuidar los recursos que están alrededor de nuestra tierra, pues no son importantes, ¿no? Entonces no se ha evaluado bien esa parte. Y yo creo que estas tecnologías ayudan mucho al ahorro del papel, al ahorro de muchos de los recursos. Y quitan a todos los intermediarios en el camino y hacen los procesos mucho más rápidos. Claro, David, volviendo un poquito a los temas de regulaciones, ¿qué barreras regulatorias ves hoy para que exista una inmobiliaria digital? O sea, que todo pueda ser digitalizado hoy. Yo veo dos grandes barreras, los inmobiliarios y los clientes, en general. Uno de los temas, y voy a explicar el por qué antes de que se me avienten todos, ¿no? ¿Cómo ves esta idea? Ah. El tema es, y ahí te va, el negocio inmobiliario es un negocio tradicional. ¿A qué me refiero? A que a la gente le gusta ver la casa, verla de día, verla de noche, verla en fin de semana, ver por dónde entra la luz, en fin, muchos temas además que a lo mejor con un video no es tan fácil, como el tema de si tiene una humedad, si no la tiene, ver quién está de vecino, o sea, hay gente que se toma muchos esos temas. Entonces, ahí estoy hablando del cliente, no del inmobiliario todavía, del cliente. Entonces, el que tú le digas a alguien, oye, pues puedes comprar una propiedad o rentar una propiedad, pues por la página web, pues de poder sí se puede. De que funcione en el mercado mexicano, yo creo que es mucho más tradicional todavía. No sé qué opina Taide, que es experta, pero yo hasta lo que he visto es más tradicional. ¿Sí? Obviamente, si estás hablando de un edificio nuevo, en una megatorre de esas que hicieron allí en Cancún, donde pues vas a tener el jet set de vecino y demás, bueno, es otra cosa diferente. ¿Sí? Pero los que no somos pudientes en este mundo y que tenemos que andar viendo ahí si a nuestra casa se le va a caer o no el techo de lámina de zinc y demás, pues finalmente tienes que ver que esté bien puesta. Entonces, ese es un tema. El otro es el inmobiliario. ¿Por qué? Porque también es tradicional el negocio. Normalmente el inmobiliario, y ese es un tema que va a sonar feo, pero así nos pasa a muchos, incluyéndonos a los de mi sector. La tecnología facilita la vida, pero la tecnología también lo que hace es que elimina fuentes de trabajo en ocasiones. Entonces, si yo empiezo a recurrir a una venta directa únicamente, por ejemplo, por mecanismos como podría ser un chatbot, por ejemplo, como podría ser inteligencia artificial, pues ¿para qué quiero asesores? ¿O para qué quiero tantos asesores? Sí, claro. Entonces, ese es un tema importante. Al final, ¿qué va a pasar con los asesores? Ya no se van a poder ver todos los miércoles a las 9 de la mañana para echar chisme y luego irse en caravana a pasear a las casas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto ahí es adaptarnos. Y ese es un tema bien importante. Actualmente nosotros estamos trabajando con Lampi, lo puedo ya adelantar, ya es público el asunto, en un diplomado, una certificación de asesor inmobiliario digital. No te lo había comentado, lo que pasa es que yo soy el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Invítanos. Entonces, uno de los temas es que les queremos enseñar toda la parte de regulación digital y herramientas digitales, obviamente por los expertos en tecnología, ¿no? Cómo pueden implementar los chatbots, cómo pueden hacer inteligencia artificial, realidad aumentada, realmente que aprendan firma electrónica, la parte de blockchain que podría ir inherente a firma electrónica, los smart contracts, también cómo podrían funcionar, toda esta parte. Pero también tenemos que ver la afectación que podría tener, porque entonces, ¿podría pegarle al capital humano? La respuesta es sí. De hecho, en muchos sectores la tecnología, la incorporación de tecnología, le ha pegado al capital humano. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver esa justa medida y también los mercados. Hay mercados, por ejemplo, que funcionan muy bien, en Estados Unidos es un ejemplo. El mercado de renta de habitaciones para estudiantes universitarios se maneja casi todo por web. Eso y así ha sido por años. Sí. Y se tiene un buen ingreso por la gente que lo hace. Pero, por ejemplo, el mercado, te voy a poner en Orange Country, en California, por ejemplo, es muy raro que se venda por web. La gente quiere ver la mansión que va a comprar, ¿no? Ver si ya te cabe en la alberca. Entonces, al final son de los temas que yo creo que tenemos que encontrar el justo equilibrio entre lo tradicional
y lo digital para no perder trabajos, pero sí volver más eficientes a las empresas y que los asesores también lo tomen. O sea, el asesor inmobiliario tiene que estar preparado para el cambio y no ver la tecnología como competencia. Yo en los cursos que he dado les digo, a ver, de los asesores, ¿quién de aquí ha hecho o sabe hacer comercio electrónico? Y alzan la mano todos. Y cuando les pregunto por qué, es que yo publico las propiedades en Facebook. Entonces, desde ahí tenemos un sentido erróneo de cómo se deben manejar las estructuras y las plataformas, ¿no? Y hay un tema también, y con esto me callo, el tema de protección de datos es súper importante. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias tienen datos sensibles. Y recordé, muchas veces me dicen, pero yo no publiqué la dirección de la casa, nomás puse el mapa de Google. Bueno, es que la ley dice que son datos sensibles los que te hacen identificable, pero también los que te identifican. O sea, si no publicas mi nombre, pues con que pongas en el mapa dónde estoy y yo le dé al Google Maps y le diga ir, me haces identificable, ese dato es sensible. Entonces, al final, mucha gente maneja indiscriminadamente estos datos. Y yo cuando estaba buscando oficinas hace años, me llegaron a mandar fichas de oficinas donde venía inclusive los datos personales de los dueños. O sea, se le fue al inmobiliario quitarle eso. Entonces, sí es un tema verdaderamente preocupante que también se tiene que trabajar en el sector inmobiliario, que es el uso de datos. Sí, y creo que ese es un común denominador en muchos sectores, ¿no? El otro día platicábamos en el automotriz y pues en el automotriz también existe, no es despectivo, es simplemente el chapulín, ¿no? Que se lleva el expediente del cliente, se lo lleva al otro lado y el expediente anda viajando por todos lados, ¿no? Creo que también sucede. Pero creo que esto podría resolverse, ¿no, Taide? Existe hoy una iniciativa muy interesante que apoyamos y que estamos muy contentos de estar en ello. El proyecto Interopera, ¿no? El proyecto Interopera que creo que va a permitir que tanto lo que platica David como lo que platica Carlos se pueda manejar en una sola dirección, ¿no? Que es en beneficio de todos, de esta inclusión que necesitamos, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de Interopera y este ecosistema que se debe de crear, por favor, Taide? Sí, claro que sí, Iván. Pues mira, en relación a lo que comenta David, y nada más así brevemente, en Estados Unidos funciona perfectamente el tema inmobiliario con su plataforma que la administra y la opera la NAR, que es la National Association de Realtors, y que todos los que se inscriben a ella como comercializadores cuentan con un acceso a la plataforma para el manejo de datos. Y eso no ha disminuido en cuestión de las fuentes de trabajo para los intermediarios como nosotros. Y en la cuestión de mostrar la propiedad, efectivamente, todos los adquirientes siempre quieren ver la propiedad. Allá incluso hay candados eléctricos con claves que se dan vía internet para que el que le gusta la propiedad tenga posibilidad de ir y visitar la propiedad de manera autónoma o acompañada por el asesor, ¿no? O sea, hay candados que les permite abrirlo. Obviamente todo está dentro de un sistema donde también está el registro público de la propiedad, el catastro, y también se especifica en dónde está el inmueble preciso, ¿no? Pero todo esto no funciona si no hay una autorización de manejo de datos. Eso es bien cierto. Y nosotros como inmobiliarios, por lo menos yo, es el primer documento que les solicito a todos mis clientes que me firmen, que me autorizan el manejo de esos datos para que yo pueda empezar a intercambiar información con ellos, tanto de propiedades como de cualquier otro documento que pidan. Ahora, en el tema de lo que platicas de Interopera, pues sí, hablábamos de ecosistemas. Nosotros hemos estado participando en un proyecto muy interesante con el IQIT, que es el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, en un programa que se llama Just for Kids, que implementa 3 actores fundamentales, que es la iniciativa privada, la academia y la institución pública.
Esto ha servido de mucho impulso para las nuevas generaciones que están saliendo de las carreras de ingeniería en sistemas, que traen todo lo fresco y todas las herramientas que existen, y se están haciendo mesas de trabajo con una incubadora de negocios que les plantea cuál podría ser su potencialidad dentro del tema de interoperabilidad. Y nosotros como iniciativa privada estamos trabajando en capacitarlos. ¿Por qué? Porque ellos podrán saber de sistemas, pero no saben cuáles son los pasos que se viven en el quehacer de una actividad específica, en este caso, pues la actividad inmobiliaria. Pero así como mi actividad, pues está la actividad de la salud o está la de educación, ¿no? Entonces se están haciendo estas células que poco a poco se están robusteciendo más, y la verdad felicito mucho al director general, a Marco Bravo, porque ha sido muy tenaz y pues seguimos ahí siendo tenaces para lograr esto. Y hablamos de los ecosistemas, ¿no? Que yo para poder hacer una transmisión pues tengo que tocar base primero con el INE, ¿no? O sea, ese es mi credencial de lector. Ah, bueno, pues a ver, Interopera, que es una aplicación que está formando el gobierno del estado, dirigida por EQUIT. EQUIT le toca la puerta a INE para que nos dé acceso al manejo de la información, pero no tener y conservar su información, sino nada más a la solicitud particular del usuario que se está registrando. Y para poder utilizar la plataforma o la aplicación, pues se tiene que pasar por un proceso de identidad digital, y ahí es donde es muy importante la participación de ustedes como tecnológicos, como líderes en sistemas, para que sean validadas realmente las personalidades que utilizan la aplicación, ¿no? Es como el login, y que tengan toda una metodología para que realmente quede bien registrado el usuario que está teniendo acceso a esa información, y que no va a ser a toda la base de datos de la institución a la que se está tocando, sino nada más el documento en particular. Ahora, el documento en particular es del titular del derecho, ¿no? Es del poseedor del derecho. Él es el dueño de esa información. Hoy por hoy, toda la información está registrada o almacenada en instituciones o dependencias, por ejemplo, como el Registro Público de la Propiedad, como el Registro Civil, como el mismo INE, como la base de datos de Aguacán, etcétera, ¿no? Todas las dependencias, ellos resguardan esa información, pero pues los titulares del derecho, con este tema de la tecnología y el derecho al acceso al Internet, pueden ser usuarios de esta información vía electrónica. Y ahí es donde estamos trabajando para que esto sea real, esto se pueda dar. Y también que estos mismos usuarios autoricen a terceras personas por medio de un consentimiento de manejo de datos, por ejemplo, a nosotros como intermediarios, para que podamos también tener acceso a la información que ellos nos permitan. Y simultáneamente nosotros los vamos a canalizar con los diferentes actores, por ejemplo, con un valuador o con un notario o con una institución financiera. Las instituciones financieras, los bancos, pues prácticamente ya están muy avanzados en el tema de la digitalización. Ellos tienen un sistema que se llama cibergestión. Ellos suben todos sus expedientes dentro de este sistema. Tienen padrones de notarios y de evaluadores con los que trabajan, o incluso también tienen un padrón de brokers de créditos para que ellos puedan acceder a este tipo de instrumentos o herramientas electrónicas. También el Infonavit también tiene una plataforma que opera, que es un sistema muy robusto, donde tiene registrados a todos los derechohabientes, a todos los intermediarios certificados, a todos los evaluadores, tienen toda esa información. Digamos que ahorita esa posibilidad de interoperar está ahorita en dos grandes manos, que es la banca y el Infonavit de manera privada, ¿no? Ellos todavía no pueden acceder a la información que hay en las dependencias. Y bueno, nosotros como gremio, pues es lo que estamos impulsando. Sí, y digo, es interesante. Nosotros, digo, redondeando un poco lo que comentabas, la plataforma Interopera contará con
con la mayor, con el mejor sistema, el más robusto en temas de seguridad. Eso es un sistema que cuenta con 4 capas de seguridad para generar una sola identidad, una identidad única, una identidad propia y que tiene que ser usada por cada uno de los ciudadanos, ¿no? Esta plataforma cubre 4 capas. La primera capa es la verificación del documento de identidad. Después integramos multibiometrías para el aseguramiento de que no exista un registro duplicado dentro de la base de datos. Después conectamos con bases de datos de gobierno, tanto dentro del Estado como externas, para verificar que sus datos son que son auténticos en alguna de las bases de datos del gobierno. Y después vamos con la identidad digital, ¿no? Entonces tenemos más o menos una identidad verificada en el gobierno del Estado de Quintana Roo, a la plataforma Interopera, de más de 500 elementos que son información también para poderla explotar, ¿no? Información para poder crear, y aquí voy a entrar un poquito a detalle con Carlos, ¿no? De crear una oferta que hoy en día va a tener que ser personalizada, ¿no? Hoy en día, Carlos, creo que las ofertas hacia el mercado inmobiliario van a cambiar, van a tener que ser más personalizadas inclusive, ¿no? Y ustedes con sus productos creo que van a tener que lanzar nuevas campañas, nuevas estrategias ante este nuevo normal, ¿no, mi estimado? ¿Qué opinas sobre la nueva experiencia del cliente y la nueva mercadotecnia que se va a hacer alrededor del mercado inmobiliario? Claro que sí, Iván. Es muy interesante esto que comentas, porque ahora con esta crisis del COVID y todo eso, a principios de año dijimos, bueno, esto está bien complicado, ¿no? Porque seguíamos en gran forma, yo creo que al 70% de nuestros esfuerzos de mercadotecnia iban destinados hacia el inversionista regular, ¿no? Gente que busca pues, comprar su propiedad para revender y etcétera, etcétera. Pero ahorita con esta crisis lo que nosotros estamos buscando es como tratar de impulsar la compra de bienes raíces hacia gente que, pues hoy en día se está moviendo la economía para allá y vamos a hablar desde cosas ya muy radicales. Estoy hablando de hasta profesionales de los esports, ¿no? Son chicos así post-millennials que ganan cantidades ingentes de dinero jugando videojuegos en línea o influencers, youtubers, cosas así, que ahora es donde se está moviendo la economía. Entonces, pues ellos no saben que se les que pueden invertir su capital en un negocio inmobiliario y es donde estamos nosotros tratando de buscar. Y impresionantemente la gente antes, nuestro mercado estaba arriba de los 35 años y ahorita estamos viendo que hay gente desde los 25 años con capacidad económica de decir, bueno, voy a hablar con mi papá para ver si él me puede ayudar a asesorarme en cómo podría funcionar esto. Entonces, creo que está cambiando muchísimo y sobre todo porque la gente está buscando comprar propiedades en destinos ya no tanto de ciudad. Eso al contrario, la gente está escapando de los destinos de ciudad para buscar otro tipo de estilo de vida y sobre todo pues en lugares que están alejados un poquito de las multitudes y sobre todo habría que llevar como los servicios básicos. Pero yo creo que si un post-millennial, Gen X, Gen Z, estos cuates nuevos, si se les ofrecen como oportunidades de invertir su capital en este tipo de desarrollos, nosotros lo hemos visto como muy bueno, al contrario de lo que podríamos haber pensado al principio, ¿no? Como que esto está muy, muy, muy complicado. Creo que el día de hoy la gente sí se está dando cuenta que puede invertir su capital en nuevos horizontes, ¿no? Pero bueno, básicamente siendo gente que está muy relacionada con la tecnología y todo esto, creo que algo así como una plataforma que les ofrezca esa certeza de poder estar en Ámsterdam desarrollando videojuegos para un estudio de Sony o algo así, que le puedas ofrecer, mira, podemos, con toda la seguridad del mundo, tú puedes invertir en una propiedad para habitarla en 6 meses. Creo que eso abriría mucho las puertas, porque el mercado internacional lamentablemente todavía es muy, sí, desconfiado del mercado mexicano, ¿no? Todavía hay varios temas y varios casos por ahí que siguen resonando a nivel internacional, con los cuales nos bloquea un poquito de esa confianza. Pero este tipo de plataformas me parece que... O sea, ¿cómo ves digo, tú que estás en Tulum, ¿no? Este proyecto se está cociendo en todo Quintana Roo, pero siempre hemos platicado, Marco y yo, sobre un tema interesante que son los trámites y servicios que se van a dar ahora en el gobierno digital que se está generando de parte de KIT. Tú que estás en estos trámites, ¿ayuda a tener una plataforma como Interopera, Carlos,
a los amigos de Tulum para que sus clientes y ustedes mismos, sus colaboradores, hagan todo desde casa, de forma digital, que no se tengan que desplazar. Digo que es encantadora la carretera de Tulum a Cancún, e inclusive de Cancún a Chetumal, pero pues son 4 horas y media que te tendrías que aventar si quieres hacer un trámite y la vuelta, ¿no? Sí, no, definitivamente que ayuda. Yo te lo digo desde la perspectiva, te voy a poner primero desde cómo lo veo internamente. Muchos de nuestros asesores vienen de Playa del Carmen, ¿no? Entonces, échate los 45 minutos de playa para acá, diario, ida y vuelta. Yo lo veía así en la Ciudad de México, pero bueno, era como tramos un poquito, puede ser un poquito más juguetón con tus rutas, ¿no? Que te vas por este lado, por este lado. Pero aquí es una sola carretera, se llega a volver definitivamente tedioso, ¿no? Y bueno, ahora como comprador, pues peor aún, es como ahora que tengo que ir hasta allá. O sea, me encanta el producto, está muy bueno, pero, uy, no sé, de gastar tiempo, gasolina, cualquier otra cosa que pueda suceder en el Inter, yo creo que este tipo de plataformas sí nos pueden ir acercando a un futuro más integrado